Mi invitada especial del día de hoy es Claudia Palacios. Ella nos va a compartir sus instrucciones para ser una embruja. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Claudia es caleña de nacimiento, palmireña de crianza y bogotana de adopción. Fue scout, cantaba y quiso ser actriz, pero se dedicó al periodismo y fue una buena decisión. Estudió comunicación social y periodismo en la Javeriana. Es una excelente columnista de El Tiempo. Ha trabajado en CMI, Caracol TV, CNN en español, El Tiempo, City TV. Ha publicado 3 libros: ¿Te vas o te quedas?, Perdonar lo imperdonable y Embrujas. Ha recibido los reconocimientos del Premio Nacional de Periodismo, CPT, en febrero de 2020, Círculo de Periodistas de Bogotá, en la categoría de producción bibliográfica por su libro Embrujas. En el Consejo de Bogotá recibió la Orden Civil al Mérito Periodístico en la categoría Periodismo Digital 2017. Y en el 2019 recibió el Premio Simón Bolívar. Le encanta correr y hacer ejercicio. Corrió varias medias maratones y un triatlón antes de que le empezaran a molestar sus rodillas. Hoy hace ejercicio todos los días. Le encanta bailar salsa como buena palmireña y lo hace muy bien. Es rumbera y le fascina viajar. Es madre de Pablo y está casada con Jorge Bedoya. Hola Claudia, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Hola María José, qué gusto estar aquí contigo. Estoy feliz que hayas aceptado esta invitación. No, pues imagínate, me parece una dicha acompañarte en esta nueva iniciativa que tienes, que sé que le va a ayudar a muchas mujeres. Muchas gracias. Para los oyentes, yo quisiera que nos contaras un poco quién es esa mujer detrás de la reputada periodista, escritora y columnista que mucha gente conoce. Mira, me llamo Claudia Palacios, tengo 43 años, nací en Cali, pero siempre viví en una ciudad cerca a Cali que se llama Palmira y varios años viví en un corregimiento de Palmira, o sea, soy de zona rural, entonces yo siempre digo que soy bajada de la montaña con espejo. Y bueno, mi papá y mi mamá pues son 2 personas que salieron adelante gracias a su propio trabajo, ambas vienen de familias muy humildes, tuvieron entre los 2 pues 4 hijos, somos 4 hermanos con el mismo papá y la misma mamá, y ellos se divorciaron cuando yo, que soy la mayor, tenía 14 años por una situación de violencia intrafamiliar. Y eso estuvo ya muy cercano a mi decisión de estudiar periodismo, de estudiar en Bogotá. Entonces yo dejé la casa siendo muy chiquita, a mis 15 años. Me vine a Bogotá a estudiar y bueno, estudié comunicación social y periodismo en la Javeriana. Entré donde hice mis prácticas en CMI y ahí ya me quedé trabajando con Yamit, que luego se fue a Caracol Televisión y me llevó, y luego tuve una gran oferta en CNN en español y me fui. Entonces he tenido también oportunidades muy lindas en mi vida, muy importantes, y las he capitalizado muy bien. Tengo un hijo de 20 años, que se llama Pablo. Yo quedé en embarazo pues estando muy joven y decidí tener a Pablo, no obstante pues que no estaba en mis planes. Me casé con el papá de Pablo, nos divorciamos, nos volvimos a casar, nos volvimos a divorciar. Y hace 2 años y medio me casé ya con la persona que espero que nos acompañemos hasta el resto de nuestras vidas. Se llama Jorge y también es una persona muy trabajadora, y yo creo que eso es lo que nos une a ambos. Un par de vidas que son la prueba de que trabajando mucho uno puede salir adelante y lograr sus sueños. Esa soy yo. Bueno, pues muchas gracias, y yo creo que ahí dentro de lo que nos contaste hay un elemento que para mí es importante, y es que pues eres una mujer extraordinaria, eres hija de una mujer extraordinaria que fue capaz de dejar una relación con un hombre que la maltrataba y trabajar para sacarlos a ustedes adelante. ¿Tú qué crees que fue lo que ella te enseñó con ese ejemplo?
Uy, pues yo creo que ella misma ni siquiera lo llegó a dimensionar, o no sé, porque nos faltaron tantas cosas por hablar a ella y a mí antes de que el Alzheimer se la llevara, pero el día que hubo ese episodio de violencia intrafamiliar en mi casa, que eso fue en octubre, yo acababa de cumplir 14 años y eso fue como a los 4 días, un sábado. Mi mamá hizo algo que para mí ha sido uno de los grandes ejemplos que me ha dejado en la vida, y es que todos en esa situación de pues ver cómo mi papá la maltrataba, yo tratando de defenderla, cogí un palo que había ahí de una cama y le empecé a pegar a mi papá para que la soltara. Y bueno, cuando por fin ya la soltó y pues todos estábamos llorando, imagínate eso, lo doloroso y lo triste que fue. Y yo le decía a mi mamá, vámonos, vámonos, vámonos. Yo no sé por qué yo le decía eso, porque también le hubiera podido decir a mi papá, váyase, 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 pero yo le decía a mi mamá, vámonos, vámonos, vámonos. Y mi mamá lo que hizo fue decirnos, vayan, tomen sus cuadernos, su maleta del colegio, sus uniformes del lunes y nos vamos. O sea, ella tuvo ese coraje y esa visión en ese momento de poner por encima que nosotros teníamos un futuro a pesar de lo que estábamos viviendo. Y por eso pensó en eso. Tienen que seguir estudiando y tienen que reunir sus uniformes y sus libros para que puedan seguir estudiando, porque aquí la vida no se ha acabado por más horrible que sea esto que nos está pasando. Otra hubiera podido reaccionar de otra manera, ¿verdad? De acuerdo, sí. Pero ella dijo, sí, nos vamos, pero nos vamos con los libros y con los uniformes. Para mí eso fue un mensaje clarísimo de que uno siempre sale de las dificultades, de que uno siempre tiene que pensar hacia futuro en cómo resolver, cómo salir de lo que lo agobia. Espectacular lo que me estás diciendo. Efectivamente, hay muchas mujeres que toman la decisión es de quedarse, ¿no? Y seguir en ese maltrato. Entonces, tener la valentía y lo que eso le transmite a sus hijos, pues es realmente con el ejemplo importantísimo. De acuerdo. Sabes que yo nunca lo he hablado así tan claramente con mis hermanos. De hecho, solamente desde que estoy trabajando en los temas de género, hace unos 4 años, es que yo he empezado a hablar de estas cosas, al menos públicamente. Eran cosas que yo hablaba como con mi novio, así, pero yo no las hablaba públicamente. Y no sé cómo haya sido para mis hermanos ese ejemplo, ese momento. Obviamente, pues estábamos en edades distintas. Yo tenía 14 años, mi hermano menor tenía 4. Por supuesto que todos recibimos cada uno de esos momentos de una manera distinta, pero yo creo que en términos generales, el ejemplo de mi mamá, ella había soportado el maltrato en silencio, ¿no? Porque no era la primera vez que mi papá le pegaba. Yo ya después de que pasaron tal vez unas semanas hablando con mi mamá muchas veces sobre esto, ella me empezó a contar que eso había pasado, incluso una vez que ella estaba en embarazo, que mi abuela también me contaba, que bueno, cosas que ya uno dice miércoles, mi mamá ha soportado esto toda la vida y obviamente lo soportó porque de mi papá siempre los vecinos y todos decían, ay, qué buen papá, qué buen papá. Él estaba muy pendiente de nosotros, él nos hacía el almuerzo, él nos llevaba a las clases que tuviéramos, él nos exigía en el colegio, digamos, en eso se diferenciaba de otros papás, pero era un mal marido y nosotros no lo sabíamos. Y mi mamá, al poner todo en la balanza, consideró que ella podía tolerar ese maltrato siempre y cuando nosotros no nos diéramos cuenta porque nosotros estábamos recibiendo el ejemplo de un buen papá. Pero cuando ya nosotros nos dimos cuenta, porque esto sucedió ante nuestros ojos, Claro. entonces ya ese argumento a ella no le funcionó y por eso decidió dejarlo todo. Y son cosas muy complejas que las mujeres hacemos, ¿no? Unos raciocinios. Yo obviamente no lo hubiera tolerado ni a la primera vez, pero bueno, ese fue el raciocinio que hizo mi mamá en su momento. Yo considero que una de las habilidades que tenemos los seres humanos es poder elegir cómo vemos ese pasado. Hay muchas personas que se quedan en el resentimiento, la rabia y la tristeza por lo que les ha pasado, pero de alguna manera lo que veo y que te veo siempre con una sonrisa es que tú efectivamente has podido trascender lo que pasó, sacar lo mejor de ti y salir adelante sin quedarte como con una amargura. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Y eso fue algo natural o que trabajaste? Yo he sido una persona como abierta a recibir ayuda y consciente de que hay cosas que uno no las puede manejar sola. Entonces, por ejemplo, en esa época en el colegio, pues yo obviamente llegué el lunes destrozada a estudiar, lloraba cada 5 minutos, le conté a la monja, le conté a mis compañeras, la monja me llevó donde la psicóloga, obviamente mi mamá también en la medida en que ella misma iba procesando todo lo que estaba pasando, pues digamos apoyó que nosotros recibiéramos acompañamiento psicológico. Y yo no te puedo decir, en ese momento lo que me dijo la psicóloga, sí, eso me ayudó muchísimo, pero
lo que rescato de eso y de otros momentos de mi vida en que yo me he sentido con situaciones que hacen que me sienta como con un nudo entre pecho y espalda, como con algo atravesado, yo no he temido pedir ayuda. Y yo creo que eso es bueno, porque al menos puede ser que uno no encuentre como una solución mágica, desde luego, y que todo requiera un tiempo para ser procesado y demás, y digamos en los momentos difíciles uno tenga que vivirlos porque de ahí también adquiere muchos aprendizajes, pero el solo hecho de pedir ayuda implica que uno habla, que uno cuenta, que uno exterioriza, que uno va de esa manera como depurando sus ideas, confrontándose con sus propios sentimientos. Y yo creo que eso ya es muy, muy, muy sanador para uno no quedarse rumiando, ¿no? Masticando el dolor y el rencor. Para la mujer, digamos, exitosa que conocemos hoy en día, periodista, escritora y con muchos premios, ¿qué es para ti florecer como mujer? Yo creo que florecer como mujer es poder desarrollar todo el potencial que uno tiene en todo. Es decir, si uno siente que tiene un potencial para una disciplina, para un trabajo, lo que sea, que uno de verdad pueda sentirse pleno, escurriéndose hasta la última gota de talento, de energía que uno tenga para eso, ¿no? Y lo mismo, si uno siente que a uno lo hace muy feliz, por ejemplo, ser mamá, entonces que uno también pueda tener como el placer de disfrutar de la maternidad, desde definir cuándo y cuántos hijos quiero tener, hasta por supuesto sacarlos adelante y demás, y lograr un balance entre todo eso. Para mí eso es florecer, o sea, como mujer, que uno pueda desarrollar todo su potencial plenamente, sin culpas, con la alegría de que logró las cosas que quería, o con el entendimiento de por qué no las logró, aunque las quería. Es eso, ¿no? Hago esa última aclaración porque tampoco me estoy refiriendo a que todo tenga que ser como una escalera llena de trofeos, siempre en ascenso, sino que también es muy importante en ese florecimiento ir entendiendo las cosas que a uno no se le dan, por qué no se le dan, cosas que uno puede renunciar, que de pronto en algún momento fueron muy importantes. Eso también creo que hace parte de florecer. Totalmente de acuerdo contigo y como decías tú en la respuesta anterior, muchas veces son justamente de esas dificultades donde logramos aprender muchísimo, sacar lo mejor de nosotros y llegar a ser unas personas pues realmente pues a salir adelante. Sí, 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 yo creo que uno no tiene que tener miedo a las dificultades. Primero porque pues es francamente una pérdida de tiempo. Eso lo lleva a uno a entrar en una negación y es que no podemos pretender vivir sin dificultades porque las dificultades son inherentes a la vida. Al ser humano, claro. Exacto. Entonces, pues sencillamente creo que uno pues se debe preparar para cuando las dificultades lleguen y cuando lleguen pues aceptar, entender que las mujeres sí que más, ¿no? Tenemos ciclos, periodos de pronto de más introspección, periodos de más creatividad, periodos de más brillo, de más exposición y es también muy bonito vivir con eso y da como un sosiego, como una serenidad que se puede disfrutar. Hablando un poquito de ese tema de, digamos, de las dificultades que todos nos enfrentamos en la vida, ¿cuál dirías que han sido para ti tus instrucciones para florecer, para ayudarte, digamos, a salir adelante de esas dificultades y para lograr el desarrollo de todo el potencial que tú tienes? Pues yo creo que lo primero es un poco lo que te decía hace un momento en el sentido de buscar ayuda, ¿no? No creer que uno puede manejarlo todo solo, no quedarse. Si hay algo que uno detecta que le está haciendo daño en su cabeza, en su corazón, en su vientre, o sea, como que algo que uno sabe que uno se levanta y hay una partecita ahí que está como pullando, raspando, primero aceptarlo, ¿no? Entonces, segundo, decir, bueno, ¿yo qué hago con esto? ¿Es algo que yo pueda manejar sola? ¿Cómo me puedo sanar de esto? Concientizarme de cómo eso me está afectando los roles que son importantes para mi vida. Luego, pues, listo, si decido que yo no lo puedo manejar sola, pues entonces buscar la ayuda, pues, desde una amiga hasta ayuda ya profesional. Y uno siempre, después de un periodo en el que pasa, digamos, el duelo, la dificultad, encuentra lo positivo de lo que le pasó. Encuentra que uno de golpe pues ahora es más fuerte, de pronto que ahora uno está más enfocado en lo que realmente importa, que uno se autoconoce más y eso tiene un valor enorme. Entonces, ese es el tercer paso, o sea, concientizarse de lo positivo que cada una de esas situaciones negativas
traen y ya, y seguir, porque después de ese aprendizaje o con ese aprendizaje llegan nuevos retos y pues ese aprendizaje siempre será muy útil para los nuevos retos. En una entrevista yo te oí decir que tú siempre en tu vida habías hecho todo lo posible y un poquito más. Y eso me pareció espectacular. Cuéntanos un poquito de eso, de esa actitud tuya. Bueno, esa es una actitud de vida que yo vine a ser consciente de ella como cuando trabajaba en CNN en español, porque a donde yo viajaba, a cualquier país de América Latina, claro, como yo era la más joven de todo el equipo, y no sé por qué siempre me preguntaban mis colegas, ¿usted cómo hizo para llegar a CNN siendo tan joven? ¿Usted cómo? Bueno, era como la pregunta recurrente. Entonces, de verdad que me llevaron a pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que yo hice? ¿O es pura suerte? ¿O qué pasó? Y haciendo todo ese análisis, o tratando de responder esa pregunta, pues yo dije, pues sí, yo nunca dije yo tengo que trabajar en CNN o yo tengo que vivir en tal ciudad o yo tengo que trabajar al lado de tal persona o ganarme tanta plata o tener tal carro. No, nunca, nunca, nunca. Mi curso de vida no ha sido así. Yo no digo que ese no sea un curso de vida legítimo y creo que es el curso de vida de la mayoría de las personas que se fijan, apuntan a unos derroteros sumamente claros, sumamente grandes y se dedican a lograrlos. Por ejemplo, los olímpicos, o sea, un deportista, yo creo que todos los deportistas quieren llegar a los olímpicos y eso está bien. Pero en mi caso, lo que a mí me ha funcionado es todos los días haga lo que usted tiene que hacer y un poquito más. Todos tenemos en nuestros diferentes roles muchas cosas que hacer, en el laboral, en el familiar, o sea, como mamá tengo que hacer cosas cada día, como esposa, como hermana, como hija, como ciudadana, como miembro de una comunidad, llámese el barrio, llámese el lugar donde trabajo, tengo tareas todos los días. Si uno se pone a escribir en un papel con un lápiz, ¿qué me corresponde a mí por ser tal cosa y tal otra, tal rol? Uno puede hacer una lista larga de cada cosa. Entonces uno dice, listo, todo esto lo tengo que hacer, tengo que llegar a tiempo a mi trabajo, tengo que seguir determinadas instrucciones, si estoy presentando un noticiero, pues tengo que arreglarme bien, no puedo salir de cualquier manera, tengo que saber las noticias, tengo que leer para esto, bueno, en fin, todo eso. Pero ese poquito más del que yo hablo es un poquito más que es un regalo. Es como ir al masajista o al spa, pues. Es como, ¿qué me estoy dando yo a mí? Yo le estoy dando a mi hijo, le estoy dando a mi esposo, le estoy dando a mi mamá, a mi papá, al barrio, a la iglesia, a las que van a la iglesia, le estoy dando a mi trabajo, a mi jefe, a mis compañeros. ¿Y qué me estoy dando yo a mí? Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿y qué quisiera yo? O sea, me voy a olvidar de que soy Claudia la periodista, Claudia la que trabaja en tal parte, Claudia la mamá, Claudia la esposa. ¿Qué quisiera yo? A ver, y eso lo lleva a uno como a pensar en lo que lo hace feliz antes de tener cualquier responsabilidad, generalmente a muchas cosas como de la infancia, los sueños que uno tenía. Entonces uno dice, bueno, yo por ejemplo, desde chiquita yo quería escribir libros. Nada de lo que yo estoy haciendo hoy en día, en algún momento me lo dije antes de haber escrito mi primer libro, me está sirviendo para lograr eso, pero no quiere decir que muchas cosas que yo haga no las pueda utilizar en favor de lograr ese objetivo. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer de poquito más, día tras día, para yo poder llegar a ese objetivo? Entonces, un día hablas con un editor, otro día piensas en qué tema podrías desarrollar un libro, otro día haces una lista de a quienes te gustaría entrevistar para el libro, otro día empiezas a hacer las llamadas y coordinas las entrevistas, otro día vas a hacer las entrevistas, otro día empiezas a escribir, otro día lanzas el libro. Y entonces esos poquitos más de cada día me sirvieron para abrir una nueva ruta en mi vida, que fue la de autora o escritora. Y así con muchos otros proyectos. De manera que cuando a mí se me ha acabado un proyecto, como me pasó, por ejemplo, en Casa Editorial El Tiempo, cuando se acabó el noticiero que yo armé, dirigí, presenté, creé todo el equipo, etcétera, pues yo tenía otras cosas que hacer, ¿no? Yo dije, bueno, pues sí, qué pesar, este proyecto no funcionó, le metí todo, no me queda ningún remordimiento, pero ay, qué bueno que tengo más tiempo para ya no hacer un poquito más en mi nuevo libro, sino para hacer un pocote más. Entonces uno siempre cuando hace ese poquito más, tiene que hacer, tiene proyectos, tiene ese estímulo vital, creativo para encontrarse en uno mismo sus talentos y pulirlos y ejecutar proyectos basándose en ellos. Me parece un mensaje espectacular. Soy totalmente igual que tú. Yo también hice mi poquito más y también logré publicar mi libro. Y eso me parece un mensaje muy importante porque yo creo que muchas mujeres
piensan en la casa, en el trabajo, en muchas otras cosas, pero se olvidan de pensar en sí mismos. Y yo creo que uno como mujer, si no está pendiente de ese balance, y ahorita después la siguiente pregunta que te voy a hacer es sobre el balance, pues se pierde un poquito y deja de ser mejor mamá, pareja, trabajadora, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, uno pierde como su identidad. Exactamente. Tú cuánto lo sabes, por Dios, lo sabes mucho mejor que yo. Los hijos se van, los hijos crecen, por más que uno tenga una linda relación con ellos, pues los hijos no son de uno, hacen su propia vida, llenan sus propios tiempos, uno no tiene que estar ya en sus propios tiempos. Entonces, si uno se dedicó solamente a ser la mamá, después cuando los hijos se van, pues acuérdate que existe el síndrome del nido vacío, ¿no? Claro, claro. Y eso yo creo que en parte, o sea, no se trata de evitarlo, por supuesto que la partida de un hijo pues deja un vacío, pero uno debe ser consciente de que uno se tiene que preparar para que ese vacío no sea completo, o sea, uno tiene que estar llena de otras cosas aparte de la maternidad. El esposo, tú lo sabes muy bien, el esposo se puede ir, el esposo puede morir, el esposo puede dejarlo a uno. Entonces, si uno se ha dedicado solamente a ser esposa, pues imagínate el vacío tan grande, ¿ves? Entonces, dentro de uno hay muchos seres humanos. Por eso tú ves que hay médicos que son cantantes, que hay políticos que son artistas, porque un ser humano en general tiene un montón de talentos. De facetas, exacto. Así que rico explotarlas todas e interrelacionarlas todas en algún momento también. Para ti, ¿cómo ha sido un poco ese balance entre ser madre, ser pareja y tu vida profesional? He tenido que ser mamá prácticamente soltera, porque aunque, como te dije, me casé con el papá del niño, me divorcié, me volví a casar y tal, pues yo me eché al hombro, digamos, como la responsabilidad o esa idea de, bueno, sé que no es el hombre de mi vida, pero vamos a sacar esto adelante. Entonces, digamos que fui sumamente intensa y además con la energía que uno puede tener a los 20 y tantos años en vamos a hacer que esto funcione, ¿no? Entonces, traté de dar lo mejor de mí, obviamente en mi juventud y con los componentes de inmadurez de ambos, pues eso no podía funcionar por más que cada quien hiciera lo propio, pero a lo que voy es a que parte de ese dar lo mejor de mí para mí fue de alguna manera acaparar o facilitarle a él que él no se tuviera que sacrificar tanto por su... No lo hacía conscientemente, pero digamos yo no solamente lactaba a mi hijo, sino que era lo que la llevaba a todas partes, le buscaba las clases, era como que si el niño no tuviera un papá que pudiera hacer todo eso, ¿no? Tal vez un poco esperando que él sencillamente pues fuera consciente e hiciera su parte, pero no sé si fue por mi propia intensidad o acaparamiento o porque definitivamente él no quería ser consciente, pues él no lo hizo y entonces yo siempre estuve overwhelmed, ¿no? Siempre estuve como superada por todo lo que significaba ser mamá y complementarlo o poder rendir en mi trabajo, además de ser mamá. O a veces me sentía que no podía ser la mamá que quería ser por cuenta de que pues también tenía que cumplir con mi trabajo y además estaba muy feliz haciendo lo que estaba haciendo. Eso nos pasa a muchas, no eres la única. Sí, eso es una cosa con la que vivimos las mujeres. Entonces, pues, cuando tú me dices que cómo ha sido, que para balancear y no sé qué, yo no creo que haya tenido balance. Yo siempre he vivido, bueno, ya no, ya mi hijo está grande, ya la vida es distinta, tengo una pareja que, pues, compartimos mucho más las responsabilidades, pero buena parte de mis años y sobre todo esa crianza hasta la adolescencia y un poquito más de mi hijo, pues sí fue algo completamente desbalanceado. Entonces, cuando yo miro para atrás, y por eso es que parte de lo que yo digo mucho ahorita cuando hablo de estos temas, María José, es no está bien que pretendamos ser las mujeres maravilla, las superwoman, no está bien, porque si una mujer tiene que ser una superwoman es porque no tiene a su alrededor personas que estén haciendo lo que a esas personas les corresponde. O sea, uno debe poder hacer las dos cosas, ser una gran profesional, ser una gran mamá, pero eso no quiere decir que uno tenga que trabajar muchas horas extras, que uno tenga que privarse de unos descansos, que uno tenga que privarse de cosas que uno quiere, sencillamente porque no hay un papá o alguien que haga lo que le corresponde, entonces le toque hacerlo a uno. Entonces yo balance no tuve en esa crianza. Pero saliste adelante, que es lo importante. Sí, salí adelante, aprendí muchas cosas, pero sí les digo sobre todo a las mujeres más jóvenes que no, que eso no es lo que uno debe aceptar. Uno no debe aceptar que entonces a uno le digan, es que tú eres una berraca, sí, pues que estoy fundida, ¿no? O sea, no se trata de eso.
Claudia, yo te considero a ti una mujer con unas posiciones muy decididas que toca temas espinosos en muchos de tus artículos y columnas, por ejemplo, el tema de evangelizar sobre los beneficios de equidad de género, el derecho de la mujer de definir si continúa o no con su embarazo, permitir el uso consentido sustituto para aplicar la eutanasia, usar el cannabis como medicina, entre otros. Y tal vez la duda que te tengo es, o la pregunta, es de dónde viene toda esa valentía y qué secretos tienes para ser valiente que puedas compartir con otras mujeres, que a veces pues a las mujeres nos hace falta poder tener, digamos, esa valentía para sentar nuestras posiciones y para decir lo que pensamos. Pues mira, yo es que con el ejemplo de mi mamá, yo creo que eso fue como un influjo permanente, ¿no? De todo lo que ella hacía, porque fíjate que además, antes de que se divorciara mi papá, mi mamá era una mujer, ella pues hacía un montón de cosas. Ella hacía cerámicas, vendía cerámicas, aprendió a hacer ramos de flores, vendía flores, compró unas vacas, vendía leche. Allá en el aeropuerto donde trabajaba había un puestico donde vendían comida para la gente en la sala de espera y entonces ella todos los días llevaba empanadas y kumis. Ella siempre, siempre, siempre estaba haciendo muchas cosas y siempre además haciendo cosas con el objetivo de tener una mejor calidad de vida, o sea, de tener más dinero para darnos una mejor calidad de vida. Entonces, eso ya fue un ejemplo muy grande como de que si uno está viviendo una situación que no le gusta, uno la soluciona. Uno no va y le pide a nadie más que se la solucione. Uno la soluciona. ¿Y cómo la soluciona? Pues trabajando, mija. O sea, yo no tuve otra cosa, que eso fue lo que yo vi y a mí me pareció que eso funcionaba. Entonces yo, desde que era muy chiquita también, cuando yo me vine a estudiar acá a Bogotá, yo no tenía pues casi plata para nada y entonces yo trabajaba en un restaurante a mediodía de mesera para que me dieran el almuerzo y me pagaran 5,000 pesos para poder sacar las fotocopias y por la noche trabajaba en otro restaurante para pues que tener un poquito más de plata y hacía cosas y entonces hacía manjar blanco que mi abuela me enseñó y lo traía en el bus y se los vendía a mis profesores y entonces o sea, empecé a repetir pues lo que yo veía de mi mamá. Entonces eso por un lado es como que yo veo que hay mujeres que, incluso mis compañeras en la universidad, como, ay, pero ¿y vas a ofrecer? ¿Y a quién le vas a vender eso? Y a mí me parecían como que esas preguntas uno no se las tenía que hacer, ¿no? Lo hacía y punto, sí. Yo no veía esos obstáculos, yo no sé si es por eso, por el ejemplo de mi mamá, pero de hecho yo sí lo que veo es que muchas personas se ponen obstáculos al hacerse preguntas que muchas veces los llevan a tener dudas, a ir más despacio, a no sé. Pero por el otro lado, mi mamá hacía cosas como ella no sabía manejar, entonces mi papá como que no le quería enseñar, entonces le enseñó un tío y ella nos montaba a los hijos en ese carro y hágale y bueno, eso mejor dicho, le pitaban y todo eso, pero ella se reía. O sea, hoy en día yo eso no lo aplaudo para nada, pero eso como de una mujer libre que hace lo que quiere y que disfruta hacer lo que quiere. Esa era mi mamá. Entonces, eso fue lo que yo vi. ¿Cómo voy a ser diferente? Eso fue lo que yo vi. Y entonces ya yo, con educación, con digamos un poquito más del universo un poco más abierto, porque yo ya no era la niñita bajada con espejo de Palmira, sino que pues ya había vivido en Bogotá, me sale esta oportunidad en Estados Unidos. Entonces ya uno, digamos, tiene el mismo espíritu, que es ese espíritu de yo hago lo que a mí me hace feliz, yo resuelvo mis problemas, pero con un poco más de responsabilidad, con un poco más de información, con un poco más de educación. Y eso hace que yo viva sin miedo. Yo no te voy a decir que nunca tengo miedo, no, no sería cierto. Lo que pasa es que yo no siento que a mí el miedo me paralice. Es como, no me pasa. Yo, por ejemplo, yo tenía un novio y él estaba en Manizales y yo lo quería ir a visitar, pero yo acababa de aprender a manejar y entonces yo les dije a los conductores del noticiero, vea uno cómo llega de aquí a Manizales, entonces me hicieron un mapa en un papel, entonces yo me fui y yo no me pongo a pensar en, ay, yo sola, qué tal que me pinche, yo no sé manejar, qué tal que me vare, no, yo no me pongo a pensar eso, yo me voy porque yo quiero ir, me da miedo, pues sí, pero yo digo, pero yo no voy a dejar de ir porque tengo miedo. Tu último libro se llama En Brujas y dices en el prólogo que el nombre proviene, pues, de, por un lado, hembra, por la connotación de fuerza y poder creador de las mujeres, y por el otro lado, brujas, por su sexto sentido. ¿Tú te consideras una embruja y qué le recomiendas a las mujeres para ser embrujas?
Yo sí soy una embruja y me encanta además. Mi esposo me dice, hola embruja, a veces me dice sí. ¿Qué les recomiendo yo a las mujeres para ser una embruja? Entonces, para responderte a eso, tengo que decirte qué significa ser una embruja. Hembra, yo elegí esa parte de la palabra para ponérsela al nombre del libro porque lo que yo vi en todas estas mujeres que entrevisté, entre ellas tú, es que ese poder creador que tenemos las mujeres de dar a luz, ¿no? Porque podemos albergar en nuestro vientre una nueva vida, etcétera. Las mujeres lo aplicamos no solamente para traer niños y niñas al mundo, sino para crear, digamos, dar a luz soluciones, proyectos, ideas, poner armonía, alegría, o sea, estamos dando a luz un montón de cosas además de niños y niñas y creo que esa palabra hembra recoge muy bien ese poder de dar a luz. Entonces, una hembra es esa mujer que da a luz, pero en este sentido que te digo, en el sentido más amplio. Claro, ampliado. Exacto. La bruja, pues imagínate que tú sabes que a las mujeres que en la antigüedad eran mujeres que querían buscar el conocimiento, incidir en la sociedad, más allá del ámbito doméstico, pues las consideraban muy peligrosas y las acusaban de ser brujas. Entonces las mataban en la hoguera, las quemaban y cuando uno dice, bueno, imagínate, hoy en día lo que necesitamos y lo que ya tenemos es muchas más mujeres incidiendo en la sociedad, generando conocimiento. Entonces, hoy ya tenemos un montón de brujas, ¿no? Tú eres una bruja. Entonces, qué rico que haya más brujas. Lo que pasa es que antes las quemaban, antes eso era malo, ahorita está bien. Claro, y la palabra muchas veces se usa para insultarlo a uno, pero pues a mí francamente no me viene como un insulto. Entonces, juntar esas dos palabras es, ¿qué es ser una embruja? Es ser una mujer que da a luz todos los proyectos que puede con su creatividad y su talento, generando para la sociedad nuevo conocimiento, bienestar, incidiendo, haciendo valer lo que ella es frente a los entornos en los que se desarrolla. No, pues con esa definición yo también quiero ser una embruja, me parece absolutamente Tú espectacular. eres. Gracias. ¿Cómo quisieras tú que te recordaran el día que no estés? O sea, ¿cuál quisieras tú que fuera tu legado? Ay, pues a mí me gusta poner a la gente a pensar. Y por eso, como tú mencionabas ahora, yo me meto a hablar de temas que generan mucha controversia y que a lo mejor me tienen un costo para mí en diferentes sentidos, pero yo creo que también tienen muchas ganancias. Entonces, yo lo que quiero es que mi legado sea que lo que yo dejo escrito, que para la gente, digamos, ese puede ser para un público más amplio, ¿no? El que lee los libros, ya después de que uno se muere, me refiero a eso, pero que también lo que yo hablé con las personas que conocí en mi vida les permita a esos seres humanos ser más reflexivos, pensar más, vivir con más conciencia de todo, de lo que significa traer hijos del mundo, del cuidado del medio ambiente, del poder que tiene poder elegir en democracia a quienes gobiernan, de todo. O sea, mi legado quiero que sea con lo que yo hago, con los contenidos que yo genero, la gente tenga herramientas para pensar más y tomar mejores decisiones. ¿En qué proyecto estás trabajando ahorita que quieras compartirnos? Bueno, ahorita estoy trabajando en algo que yo llamo un hijito de embrujas, porque de hecho para hacer embrujas yo entrevisté varios hombres, porque en el trabajo de campo me di cuenta de que hay muchos hombres muy conectados con la importancia de la equidad de género y muy coherentes haciendo cosas por la equidad de género desde sus respectivos roles, pero alcancé a entrevistar 9 y luego me di cuenta de que primero, pues el libro ya con las entrevistas de las mujeres quedaba muy grande, 524 páginas. Y segundo, el tema de equidad de género con los hombres lo quería manejar de otra manera, con otra visión, con un poco más de recorrido en este trabajo por la equidad de género. Entonces, ahora mismo estoy trabajando en este proyecto, que es un proyecto que no solamente va a ser un libro, sino que de hecho también va a tener un contenido multimedia, entre ellos un podcast. Y bueno, espero yo que ya en algunas semanas el podcast pueda estar al aire y el libro espero tenerlo como para el primer trimestre del próximo año. ¿Y ya le tienes título o todavía no? Pues se llama Muy Machito, el proyecto en general. Bueno, y para los oyentes que se quieran conectar contigo, ¿por dónde se pueden conectar? Bueno, ahorita ya entendí por fin y gracias a la pandemia que Instagram es muy importante. Yo me había rehusado a tener Instagram por mucho tiempo, me parecía como frívolo, como no sé, y entonces me remitía solamente al Twitter, pero ya le perdí el amor al Twitter y ahorita llevo como un año muy enganchada con Instagram porque
la gente interactúa de una manera, digamos, más serena, más amigable, más tranquila a través del Instagram. Entonces, esa es la mejor manera para encontrarme, Claudia Palacios Oficial. Y ahí si me escriben un mensaje directo, pues al menos intento responder. A veces son muchos mensajes y no alcanzo. O si no, en mi página web, que es claudiapalacios.net, también ahí en el área de contacto, pues si me escriben, a mí me llega a mi correo electrónico lo que me escriben y les puedo contestar. Ya si escriben, por ejemplo, en LinkedIn, que estoy también como Claudia Palacios Oficial, en YouTube, que estoy como Claudia Palacios Oficial, pues ahí estoy generando contenido, y en Facebook también, pero yo ahí no contesto. Contesto es solamente por Instagram o a través de los correos que me llegan por la página web, que es claudiapalacios.net. No, pues muchísimas gracias, Claudia. Muy valioso todo lo que compartiste con nosotros. De verdad que muchas gracias. No, a ti, María José, qué rico conversar contigo. Gracias por darme la oportunidad de llegar a muchas mujeres a través de tu podcast Instrucciones para Florecer. Esta semana las invito a empezar a pensar en ustedes, en ese proyecto que quieren sacar adelante y aplicar el consejo de Claudia, de todos los días hacer todo lo posible y un poquito más. Hasta este momento, Instrucciones para Florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.